Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Estamos a 4 días ya de las elecciones de este domingo 13 de marzo y ayer hablamos del panorama previo a las elecciones, también al Congreso, y hoy nos ocuparemos con ustedes de las consultas internas que también se realizarán el domingo. Hablamos del pacto histórico, de la coalición de la esperanza y del equipo por Colombia, pero los invitamos a hacer un poquito de pedagogía para poder entender todo esto que va a suceder el 13 de marzo. En el pacto histórico compiten por llegar a la primera vuelta presidencial el próximo 29 de mayo Gustavo Petro, Francia Márquez, Camilo Romero, Alfredo Sade y Arelis Uriana. En la coalición de la esperanza se disputarán la victoria Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y también Juan Manuel Galán. Y en el equipo por Colombia se presentan a las urnas Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Alejandro Char, David Barguil y Aide Lizarazo. Los ganadores de estas 3 consultas buscarán la presidencia o por lo menos el paso a una segunda vuelta junto a Oscar Iván Zuluaga, Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt, Enrique Gómez y Luis Alberto Murillo. Pues hoy justamente vamos a hablar de lo que está en juego en estas consultas de cara a las elecciones presidenciales. Y por eso hoy nos acompañan la politóloga analista Larisa Pisano y también el analista político Pedro Viveros. Larisa, bienvenida a Sala de Prensa y antes que nada, feliz día. Muchas gracias y buenas noches. Pedro, bienvenido a Sala de Prensa. Gracias por estar acá con nosotros y todos los usuarios. Hola, mil gracias por la invitación. Bueno, empiezo contándoles, hablando para que despejemos dudas, ¿verdad?, de todos los usuarios que nos ven. Ya se vienen las elecciones, 13 de marzo, 4 días. La más reciente encuesta de Inbamer muestra que Petro es el virtual ganador en la consulta del pacto histórico, pero la situación pues tampoco está tan definida, ¿no? En el equipo por Colombia, donde están Federico Gutiérrez y Alejandro Char, que están muy cerca. ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Empiezo con Larisa. Bueno, más que hacer futurología y predicciones, yo creo que la importancia de la elección de este domingo es que de alguna manera vuelve a rebarajar las cartas. En la medida en que en estas 3 o de estas 3 consultas, de cada una de ellas saldrá un candidato que representará el centro, en el caso de la consulta de la coalición Centro Esperanza, de izquierda en el caso del pacto histórico y no sé si llamarlo tal vez de centro derecha en la del equipo Colombia. Y creo que el lunes amaneceremos con un panorama electoral diferente, por varias razones, porque las personas o los candidatos como Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández, que no participaron en las consultas, tuvieron menos tiempo de exposición. El foco está centrado en este momento en quienes compiten por las consultas y porque quienes salgan ganadores de cada una de ellas pues ya contarán con un apoyo significativo que en teoría le darán sus compañeros de consulta. Entonces creo que los pronósticos que permitirían hacer las encuestas hasta ahora, considerándolos a todos de manera independiente como jugadores que están al mismo nivel, dejarán de tener sentido el lunes y volverán a rebarajarse las cartas. Pedro, con este panorama, ¿puede haber alguna sorpresa, hablando primero del equipo por Colombia? Pues hombre, Daniela, en política lo único cierto es lo que ya pasó. Sí. Entonces, pues hay que esperar al 13 de marzo en la tarde para ver qué ocurrió. Sin embargo, yo creo que en el equipo Colombia hay más competencia interna entre los candidatos que lo que ocurre en las otras 2 coaliciones. Y veo que se conjuga mucho el voto de opinión, porque hay unos candidatos que lo tienen, con el voto partidista o de movimientos afines a alguno de los candidatos. Luego me parece que esa coalición tiene mayor competencia, voto de opinión, pero también mucho voto partidista. Entonces, y en esa competencia se une también una figura que en la última encuesta de Inbamer creció de manera importante y que uno veía que era como el rezagado, que es el candidato del Partido Conservador, Barguil. Él también tiene ahí, digamos, unos números que lo muestran subiendo y sobre todo con un elemento adicional, que tomó las banderas de un país muy conservador, representando también al Partido Conservador, para proponer un referendo o un plebiscito contra la definición de la Corte al despenalizar el aborto.
Entonces estas son, digamos, una serie de líneas que permite ver que allá incluso el tercero también está en competencia, Daniel. Mucho se ha hablado como de todo el poder que hay dentro de la política, de cómo manejar también pues todas estas campañas, pero la maquinaria de Alejandro Char, Alex Char, ¿podría dar una sorpresa, Larisa, en todo esto que está pasando? Pues frente a lo que plantea Pedro, me parece interesante observar que en el caso de la coalición del equipo Colombia, pues digamos 3 candidatos o los 3 principales competidores tienen una estructura política apoyada en partidos, digamos, que podrían considerarse tradicionales y que, digamos, tendrían la posibilidad de asignarle un número de votos importante. En el caso de David Barguil, pues cuenta con la maquinaria conservadora que históricamente en Colombia ha puesto entre 1,5 millones y 2 millones en elecciones a Congreso. Enrique Peñalosa cuenta con el partido de la U, digamos que no se puede considerar un partido independiente, sino que por sus dinámicas ya hace parte de la lógica de los partidos tradicionales. Y Federico Gutiérrez probablemente contará con el apoyo del Centro Democrático. Creo que mucha de la militancia del Centro Democrático podrá votar por Federico Gutiérrez, lo cual los lleva como a esa condición de dura competencia entre los 3. Creo que el escándalo que afectó en el mes pasado a Alex Char probablemente no se traduzca en una disminución de votos electorales debido al peso tan importante que tiene su estructura política organizada y que va mucho más allá de lo que se llama comúnmente el voto de opinión. Justamente quería tocar ese tema ya que estamos hablando de Alejandro Char, Pedro, y es que, bueno, hubo todo un escándalo que lo rodeó, ¿cierto? Pero al parecer este tema de Aida Merlano no lo habría afectado. ¿Eso tiene alguna razón? Mucho se habló que o lo podría afectar o incluso sería un escándalo o muchos que lo calificaron de chisme lo hubiera podido subir en las elecciones o en estas previas. Daniela, él tiene un voto muy duro, sobre todo en la costa Caribe. Yo creo que en las encuestas se refleja pues una especie de unidad alrededor del nombre de él en la coalición comparado con los otros candidatos, porque mire usted que Fico Gutiérrez pues no es, digamos, de la región, Barguil es de la región, pero no es, digamos, un candidato con mucho arraigo presidencial o de magnitud comparada con la de Alex Char en los cargos que ocupaba. Entonces pensaría uno que esa encuesta mide mucho ese voto sólido que puede tener Alex Char en la costa, y eso por supuesto en la ponderación de una encuesta hace que él vea reflejado esa votación que se dio o esos resultados de la encuesta. Yo creo que él tiene un problema, digamos, aparte de la lesión que pudo haber sufrido su imagen con el escándalo de la señora Aida Merlano, tiene un problema de Bolívar hacia el interior del país, porque el de Bolívar hacia arriba tiene un reconocimiento, pero me da la impresión por los mismos números de la encuesta que él al interior y al sur del país no tiene mucho reconocimiento, y ahí él tendría un reto de ser elegido para crecer, por supuesto. Pero en este tema de la costa, Larisa, Gustavo Petro también es muy fuerte, ¿no? Y viene con esa fortaleza desde el 2018, en donde prácticamente pues le ganó al presidente Duque en la contienda electoral. Digamos, Petro ha cultivado de una manera muy sólida su votación en el Caribe y en departamentos donde como el Magdalena pues cuenta con el apoyo de la gobernación de Carlos Caicedo, que fue su fórmula vicepresidencial en 2018, y con estructuras políticas organizadas también. Ahí está el grupo político Armando Benedetti y de una serie de apoyos que podrían generarle una estructura muy sólida. Pero además, Pedro, y esto lo vemos, digamos, un dato acá como de pedagogía, y es que lo vimos también cuando él era alcalde y sufrió todo este tema de haber salido de la alcaldía en la costa, lo apoyaron muchísimo, que incluso hubo convocatorias aquí en Bogotá inmensas. Pedro, usted hablaba de David Barguil, que no lo podíamos dejar a un lado, ¿no? ¿Por qué hay que estarle echando ojo cuando ya se vienen las elecciones y también ese respaldo que usted mencionaba con el Partido Conservador?
Pues porque el Partido Conservador, eso es como una iglesia cristiana, todos salen a votar a las 8 de la mañana el domingo y salen en fila y todos votan por el candidato del partido. Y además, yo le repito que David Barguil agarró la bandera esa antidespenalización del aborto en un país que es bastante conservador. En esa misma encuesta se refleja que una mayoría muy amplia de colombianos está en contra de esa medida de la Corte. Entonces, en una campaña donde se entremezclan esas dos cosas, un candidato no solamente representa al Partido Conservador, sino que trata de estirar su votación con una propuesta como esa, pues hay que mirarlo y en los números se refleja el crecimiento. Él es una persona que ha tenido, digamos, una figuración parlamentaria efectiva. ¿Y por qué lo digo? Porque ha tenido unos proyectos de ley que son bastante populares y eso le da un reflejo y, digamos, una especie de fidelidad por los proyectos que él presentó, que defendió y que los sacó adelante, muchos de ellos en materia financiera. Luego, ese es un candidato que ha hecho una tarea importante. Lo que pasa es que él no tiene reconocimiento como lo pueda llegar a tener Peñalosa o el mismo Alex Char, pero digamos que tiene una serie de resultados en materia política para tener en cuenta y ahí está en la encuesta, ¿no? Sí, Larisa, usted también le quiero preguntar por David Barguil. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Podría dar tal vez sorpresas, puntaditas ahí en las elecciones que ya se avecinan? No creo que vaya a ganar la consulta, por lo que señala Pedro en términos de reconocimiento. Sin embargo, me parece que hay que considerar varios elementos que implican la posibilidad de que tenga una votación sólida. Primero, el Partido Conservador ya no está actuando de manera ligada al centro democrático. Hay muchos conservadores y muchos parlamentarios conservadores que se desencantaron del gobierno Duque y que sí quieren seguir teniendo sus posiciones de derecha, pero rescatando el partido. Segundo, la maquinaria conservadora en el Congreso opera de manera muy juiciosa en términos de gestionar los votos y lograr unas votaciones importantes. Y esa votación sí considero que se puede trasladar en buena parte a David Barguil. Creo que va a tener una votación relevante para hacer su primera campaña y para venir de ser pues un senador que, como dice Pedro, ha ganado reconocimiento, pero que no ha tenido cargos relevantes en el Ejecutivo. Creo que su votación va a ser considerable, a pesar de que no creo que vaya a ser el ganador de la consulta. Sí, Pedro, hablando de esta consulta, hay cada vez más apoyo de sectores del Centro Democrático a Federico Gutiérrez. ¿Esto podría ser o se podría tomar como que Óscar Iván Zuluaga está cada vez más solo o qué da a entender esto que está sucediendo? Pues no, son las consecuencias de una decisión. Óscar Iván, digamos, para ponerlo en términos gráficos, prefirió irse por la carretera destapada y es irse solo a la primera vuelta, cuando había un camino que estaba un poco más pavimentado, que era una consulta. Y esa consulta, por simples razones legales y también, digamos, de la participación política, pues permite que los candidatos comiencen antes la campaña para motivar a la gente a que, en unos casos, recoger las firmas, en otros casos, participar en los partidos. Y eso, digamos, hace que unos candidatos arrancaran antes y los focos de la opinión pública estén metidos en una consulta y más bien se silencien para las personas que decidieron, le repito, irse por la carretera destapada que fue Óscar Iván y otros candidatos. Pero después del 13 hay que comenzar a examinar, porque ahí va también a entrar pues de nuevo los debates, se van a comenzar a agrupar de nuevo unas fuerzas y vuelven a aparecer los que se fueron por la carrera destapada, vuelven a entrar a la arteria principal de esta carrera que ya está pavimentada y vamos a ver quién llega a la primera vuelta con buenos resultados, ¿no? Así es. Bueno, pasemos ahora a la coalición de la esperanza, Larisa, tomando también la más reciente encuesta de Inbamer y se ve un Fajardo muy sólido con un segundo lugar de Juan Manuel Galán. Un poco más lejos están Carlos Amaya, que repuntó, y Alejandro Gaviria. Esta cantada de ¿esto puede ser como la cantada más bien de la victoria de Fajardo?
Pues en la medida en que la coalición de la esperanza hay estructuras políticas menos evidentes, es más difícil hacer pronósticos. Sin embargo, todas las mediciones hasta el momento dan como ganador a Sergio Fajardo. Aún es difícil para mí dimensionar cuánto sumarán los recientes apoyos que ha recibido Alejandro Gaviria en términos de organizaciones políticas relevantes y con una capacidad electoral importante que pueden haber viabilizado su campaña de una forma consistente y también descifrar cuándo podría obtener Juan Manuel Galán con ese logo del nuevo liberalismo y recuperando un partido en el cual hay muchos sentimientos que son generalmente favorables y que están volviendo a estar en el juego político por cuenta de que volvió a tener su personería. Pero creo que pues si se le hace caso a las mediciones, es muy probable que Sergio Fajardo pueda ganar la consulta en la medida en que el resultado ha sido muy consistente, aparece usualmente ganando. Pedro, las peleas en esta coalición entre Ingrid Betancourt y también Alejandro Gaviria, así como entre Galán y Carlos Amaya, ¿les pasó cuenta de cobro? Porque vimos que estas, por lo menos las peleas entre Carlos Amaya y Juan Manuel Galán casi que se convirtieron en diarias, ¿no? Hasta hace muy poquito. Daniela, déjeme decirle algo como yo veo esta consulta. Veo a Sergio Fajardo, veo a Sergio Fajardo como con piloto automático recurriendo a su reconocimiento por las campañas pasadas y pareciera que eso lo puede llevar a ser el ganador, pero no lo veo sinceramente como un candidato con digamos, con una campaña activa, emocional, interesante. Lo veo, le repito, con el piloto automático. Veo a Juan Manuel Galán más haciéndole campaña a la lista para sacar muchos o algunos renglones del Parlamento y menos campaña para él como candidato. Uno siempre que ve la campaña de Juan Manuel piensa que hay una lista, pero no se ve el candidato. Y por el lado de Amaya, lo veo muy concentrado en Boyacá y en una región donde él es muy fuerte. Pero sin duda quien hizo el remate de campaña más interesante de esa coalición, que no quiere decir con esto que pueda ganar, pero me da la impresión que hizo un remate como retando a Fajardo y tratando de decir pues que hay una opción al interior de esa coalición, fue Alejandro Gaviria. Escogió un camino que era aliarse con partidos políticos y con sectores políticos, que algunos fueron cuestionados, pero en esta elección me da la impresión que es una mezcla de opinión pública, que él la tiene, también con la lucha partidista. Entonces, para concluir, creo que Alejandro Fajardo hizo un buen remate de campaña, sobre todo las 2 semanas, y creo que los otros candidatos se quedaron con lo de ellos. Y frente a las peleas, pues a mí me da la impresión que en política, cuando no hay debate, pues hombre, es una coalición como inane. Y esta coalición me da la impresión que esos debates, pues lograron mostrar unos cuestionamientos, pero también unas respuestas de los candidatos, de todos los que estuvieron participando en ella, pues que le da un realce y la gente termina mirándola, por lo bueno y por lo malo. Larisa, si gana Fajardo podría mantenerse la coalición, pero si Gaviria o si gana Gaviria, ¿podrían acabarse los acuerdos? ¿O qué panorama ve usted? No, yo creo que hay que esperar a los resultados para ver cómo se reconfigura la coalición y los apoyos de acuerdo a lo que suceda el domingo. Digamos, creo que esas alianzas pues, y ese tipo de acompañamientos dependerán mucho del resultado individual que obtenga cada uno de los candidatos. No obstante, pues digamos, hay un acuerdo entre ellos de participar colectivamente y de tenderse la mano en el momento de tomar una decisión después del 13 de marzo. Pero sí considero que depende mucho de la fortaleza electoral con que resulte el ganador. Sin duda, pues habrá nuevas tensiones en todas las coaliciones, habrá complejidades, no solamente en la coalición Centro Esperanza, y pues que tendrán que resolverse después del 13, pero pues por ahora creo que el foco debe estar en cuáles serán los 3 candidatos que saldrán de la elección del domingo. ¿A dónde se irían, Pedro, estos votos si gana Gaviria, por ejemplo? Pues no, yo sinceramente
prefiero recurrir a lo que venga el 13, el domingo, porque cualquier decisión que ellos tomen tiene una complejidad legal muy grande. Es que ellos firmaron unos acuerdos que tienen repercusiones legales. Ellos fueron a un sitio a registrar esa coalición y eso tiene unos artículos y unos cumplimientos legales. Entonces yo no quisiera meterme en ninguna campaña para decir para dónde van esos votos. Sin duda, los electores después del 13, cuando sale un candidato, y ojo con esto, Daniela, es que estos son unas coaliciones, no son las primarias de unos partidos, como por ejemplo en Estados Unidos, donde hay unas primarias, ellos se comprometen y el que gane termina siendo presentado en una convención por los que perdieron las primarias. Aquí pues no hay convención, esto no es un partido, estos son unos sectores que se unieron para una elección, pero no hay un compromiso del electorado. Entonces allá habrá que esperar qué alternativas hay y hacia dónde pueden coger los votantes, no solo de Gaviria, sino de los otros. Pero lo que sí creo es que cada uno de los candidatos tiene la obligación legal, eso no se lo inventó ninguno. El señor Robledo, que dice que él es un gran respetuoso de la ley y de la norma y critica a los poderosos, pues tiene que entender que él tiene que respetar lo que firmó y que fue a un estrado del Estado colombiano para darle legitimidad a esa coalición, Daniela. Larisa, ahora lo cierto es que cualquiera que gane tanto en la coalición de la Esperanza como en el equipo por Colombia no le ganan a Petro ni en la primera ni en la segunda vuelta. No, yo creo que esos cálculos no pueden hacerse en seco, digamos, hay que considerar una cantidad de elementos que surgen en las encuestas como o que se visibilizan en las encuestas como la imagen negativa y positiva que tienen los candidatos, cuál es su tope de crecimiento, cuáles son las posibilidades y la manera como se desarrolle la campaña, también en términos discursivos y en términos de narrativas políticas que se construyan frente al oponente. Recordemos que durante las últimas elecciones presidenciales en Colombia se volvió común la práctica de votar en contra, que esa no es una práctica que midan a primera vista o en primera instancia las encuestas. Entonces me parece que eso depende de cómo se construya políticamente el discurso de cada uno de los sectores. En 2018 nadie daba un peso, nunca, porque un candidato como Iván Duque, desconocido, que escasamente venía a ser senador, le ganara a una figura como Gustavo Petro, que llenaba las plazas en Colombia y terminó sucediendo por la forma como se estructuró la campaña. Entonces creo que es prematuro hacer ese tipo de cálculos y que es peligroso asumir pues que Petro ya es el presidente, porque digamos eso rompe con el principio fundamental de la democracia, que es la incertidumbre en los resultados. Así es. Pedro, ¿usted ve viva tal vez aún la posibilidad de una segunda vuelta presidencial? ¿Sí puede suceder? Pero ¿cómo que viva? Es que yo creo que va a pasar, porque la política no es tan fácil como lo refleja una encuesta en una campaña que todavía no se ha terminado. Claro, ahí hay unos candidatos que pueden dar la pelea y pueden crecer. Hay una cantidad de personas que han hecho campañas sexapilosas y que pueden evidentemente dar la competencia. Esto lo que va a hacer es una medición en materia parlamentaria y en materia de fuerzas de las estructuras de todas las coaliciones. Y ahí van a salir unos retadores, y esos retadores tienen que ir a una primera vuelta. Eso no es tan sencillo como ver unos números reflejados en una encuesta y que eso ya sea un valor absoluto. Ahí en esa misma encuesta dice que Fajardo puede derrotar a Petro, en esa encuesta, porque tiene mucho para crecer. Y como Fajardo pueda salir otro candidato igual, porque Gustavo Petro tiene unas cargas negativas bastante altas, no solo en las encuestas, sino en las compañías de ese pacto histórico que hizo, que hay muchas personas que en Colombia tienen una imagen que no es positiva y eso también hay que tenerlo en consideración. Entonces, digamos, para resumírselo, Gustavo Petro no es el Boric, que es el presidente que ganó en Chile, que era un candidato nuevo, joven, nunca se ha presentado a una elección, o como el señor Pedro Castillo en Perú, que también era un candidato nuevo, nunca se había presentado. Petro tiene unas cargas muy grandes que tiene que examinarlas y el electorado en Colombia las va a comenzar a ver a partir del 13
de marzo, Daniela. Larisa, Pedro dice que efectivamente y tal vez sin ninguna duda podría haber una segunda vuelta. De ser así, ¿podría conformarse lo que algunos llaman como esa alianza contra Petro? Es probable, es probable. Ahora creo que esta alianza podría estar determinada entre el ganador de la consulta del Equipo Colombia y el candidato del Centro Democrático y eventualmente Rodolfo Hernández y la candidata Ingrid Betancourt, quien después de llenar de alabanzas a la coalición Centro Esperanza, ahora pasó a ser parte de la oposición al centro. Entonces no descarto que ese tipo de alianzas y configuraciones contra Petro se den. De hecho, lo que uno observa en todos los debates es que Petro se está volviendo el referente para estructurar el resto de las campañas y que muchas de ellas, en vez de plantear propuestas, y ahí incluyo muchas a Congreso también, y plantear iniciativas, estructuran su único mensaje alrededor de la posibilidad de ganarle o de hacer un bloque opositor o competidor a Gustavo Petro. Se nos va acabando el tiempo, Pedro. Le hago la última pregunta. ¿Cree usted que habrá una participación importante de votantes este domingo? Claro, sin duda. ¿Diferente a los otros años? Yo creo que normalmente aumenta. Hay mucha expectativa, hay mucho joven participando en la política y yo creo que las consultas avivan mucho y también las elecciones parlamentarias. Yo creo que va a haber una participación, no me atrevería a decir todavía un número, pero sin duda que va a haber una participación importante y ojalá que lo sea, porque pues eso es lo que en últimas fortalece la democracia en Colombia, Daniela. Son Larisa Pisano y Pedro Viveros, analistas políticos, hablándonos de todo esto que ya se aproxima. Recuerden, el próximo domingo 13 de marzo. No olviden toda la transmisión en nuestras plataformas, Noticias Caracol y Noticias Caracol Ahora. A ustedes, Pedro, Larisa, gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Hasta luego, un saludo y gracias. Y nosotros hacemos una pausa, pero cuando regresemos estaremos con el radar de Ricardo Ospina. Gracias por seguir con nosotros y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Un saludo para todos en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Hoy entra en el radar una amenaza muy seria en contra de los 5 magistrados de la Corte Constitucional que dieron vía libre a la despenalización total del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Una carta que fue radicada en la Secretaría de la Corte Constitucional y firmada por las supuestas Águilas Negras deja en entredicho la seguridad de los magistrados, porque en un documento que tiene cerca de 10 puntos se hace un recuento de muchos elementos inquietantes. Uno, porque está lleno de falsedades el documento, el panfleto amenazante en contra de los magistrados, porque entre otras cosas, por ejemplo, acusa a estas 5 personas de formar parte de una red dedicada al tráfico de órganos de niños, lo cual es absolutamente falso y pone en riesgo la vida de estos 5 integrantes de la Corte. Estamos hablando de los magistrados que dieron vía libre a que se dé esa despenalización. Al final del documento, que ya está siendo analizado por el Ministerio de Defensa, por la Policía y por la Unidad Nacional de Protección, dicen los que lo firman, supuestamente integrantes de las Águilas Negras, que saben los movimientos, que saben en dónde viven y que saben quiénes son los familiares de estos 5 magistrados. Un hecho de esta gravedad no se presentaba desde hace tiempos en las altas cortes del país, pero sí muestra una situación sintomática que afrontan diariamente los jueces y funcionarios judiciales en las zonas más apartadas del país. Ante esta situación, no se ha conocido un pronunciamiento público del alto gobierno ni tampoco de las altas cortes, aunque sí se supo que se prepara una comunicación rechazando desde la rama judicial este tipo de intimidaciones. Ya se había sumado a esto lo que la Corte Constitucional la semana pasada había emitido en un comunicado pidiéndole indirectamente al presidente de la República que respete los fallos judiciales,
que declararse en desacuerdo es válido, pero sin descalificar que por 5 votos se haya tomado una determinación de este tipo frente a decisiones personales en el país. En torno a esto, desde diferentes sectores están pidiendo protección urgente. El gobierno nacional ha dicho que se reforzará la seguridad de estos magistrados y de sus familias para evitar cualquier tipo de situación que vayan a cumplir los responsables de estas intimidaciones. Ricardo, gracias y hasta aquí Sala de Prensa. Continúen con nuestra programación. Buenas noches.